Casarse a los 89 años. Lucha Villa finalmente revela el lugar de su boda con su pareja. Tras décadas de gloria, silencio y sacrificio, la gran cantante mexicana decidió dar un paso inesperado. Casarse. Pero hay un detalle que mantiene al público en vilo. ¿Dónde se celebrará la boda? ¿Por qué eligió un lugar tan especial? ¿Quién es el hombre que cautivó su corazón en esta última etapa de su vida? En este video descubrirás la verdad detrás de una decisión personal llena de amor, valentía y significado. Una historia que demuestra que nunca es tarde para amar. Comenta 1 ahora para ver el video completo y no te pierdas esta revelación histórica. La noticia que nadie esperaba finalmente fue confirmada. A los 89 años, Lucha Villa, una de las voces más emblemáticas de la música ranchera, decidió romper el silencio y revelar el lugar exacto donde celebrará su boda. Un detalle que durante meses mantuvo en suspenso a seguidores, periodistas y admiradores de toda Hispanoamérica. Según fuentes cercanas a la artista, no se trata de un sitio elegido al azar, sino de un espacio cargado de recuerdos, emociones y una profunda conexión con su historia personal. La ceremonia se realizará en un pueblo histórico del estado de Zacatecas, tierra que marcó momentos decisivos de su juventud y de su carrera artística. Allí, entre calles empedradas, iglesias antiguas y paisajes que parecen detenidos en el tiempo, Lucha Villa encontró la paz que durante años le fue esquiva. No quería un lugar lujoso ni una boda ostentosa. Habría comentado a su entorno más íntimo. Quería un sitio donde el alma se sienta en casa. Y ese lugar, según ella misma, solo podía ser Zacatecas. El anuncio ha provocado una auténtica ola de reacciones. Muchos se preguntan quién es el hombre que logró acompañarla hasta este punto tan simbólico de su vida. Aunque la artista ha preferido mantener su identidad lejos de los reflectores, sí dejó claro que se trata de alguien que la ha apoyado en silencio, respetando su pasado, su fama y también sus heridas. Un amor maduro, sereno, construido lejos del ruido mediático, pero lleno de complicidad y respeto. Fuentes cercanas aseguran que la boda será íntima, con pocos invitados, principalmente familiares y amigos de toda la vida. No habrá grandes cámaras ni alfombras rojas, pero sí música ranchera, recuerdos compartidos y una emoción difícil de describir. Para Lucha Villa, este matrimonio no representa un final, sino una afirmación poderosa, la de seguir eligiendo la vida, incluso cuando muchos creen que ya todo está escrito. Esta revelación no solo habla de amor, sino también de valentía. En una sociedad que suele imponer límites a la edad, Lucha Villa desafía las expectativas y envía un mensaje claro. Nunca es tarde para volver a creer, para ilusionarse y para empezar de nuevo. Su historia vuelve a colocarla en el centro de la conversación pública, no por un escándalo, sino por una decisión profundamente humana. Si tú también admiras su trayectoria, su voz y su fuerza de carácter, apoya este video con un like y quédate con nosotros para conocer más detalles de esta boda histórica. Tu apoyo ayuda a que historias como la de Lucha Villa sigan siendo contadas. El anuncio de su boda a los 89 años ha llevado inevitablemente al público a mirar atrás, a ese punto exacto en el que Lucha Villa dejó de ser una joven con sueños y se convirtió en un fenómeno nacional. Su ascenso no fue inmediato ni sencillo. A finales de los años 50, cuando México vivía aún el esplendor del cine de oro y la música ranchera dominaba la radio, Lucha recorría escenarios modestos, ferias regionales y teatros de provincia, especialmente en Jalisco, Chihuahua y Zacatecas, cantando con una fuerza que ya entonces llamaba la atención de músicos y productores atentos. El primer gran punto de inflexión llegó en 1960, en la Ciudad de México, cuando su voz fue escuchada por ejecutivos discográficos durante una presentación casi improvisada en un foro nocturno frecuentado por compositores. No llevaba un vestido lujoso ni un nombre conocido, pero su manera de cantar, directa, sin adornos innecesarios, provocó un silencio inmediato en la sala. Aquella noche, según testimonios recuperados años después, varios presentes coincidieron en que estaban frente a una intérprete distinta, capaz de transmitir dolor, orgullo y dignidad en una sola estrofa. Su popularidad comenzó a consolidarse entre 1962 y 1965, periodo en el que grabó sus primeros éxitos que rápidamente se difundieron por estaciones de radio de Monterrey, Guadalajara y la capital. El público se identificó con su voz potente y su imagen de mujer fuerte, alejada de los estereotipos dulces de la época. Sin embargo, lo que hoy se sabe, y entonces apenas se intuía, es que detrás de cada interpretación había una historia personal marcada por sacrificios, largas ausencias familiares y una disciplina casi implacable.
El verdadero estallido de fama llegó cuando el cine mexicano puso los ojos en ella. A mediados de los años 60, Lucha Villa dio el salto a la gran pantalla, participando en producciones rodadas en estudios emblemáticos de la capital. Las filmaciones eran intensas, con jornadas que comenzaban antes del amanecer y terminaban de madrugada. Compañeros de reparto recuerdan que, incluso agotada, ella insistía en cantar en vivo siempre que el guión lo permitía, convencida de que el público percibía la verdad cuando la voz no era doblada. Durante esa etapa comenzaron a aparecer señales que hoy cobran un nuevo significado. Cartas nunca publicadas, agendas personales y comentarios de amigos cercanos revelan que, mientras su carrera crecía, Lucha llevaba consigo una sensación constante de soledad. Los aplausos eran ensordecedores. Los teatros, como el histórico Teatro Blanquita, se llenaban noche tras noche, pero ella regresaba sola a camerinos silenciosos. Esa dualidad entre éxito público y vacío privado fue, sin saberlo, una de las fuerzas que moldearon su carácter y su manera intensa de interpretar el amor y la pérdida en sus canciones. En 1968, año marcado por grandes cambios sociales en México, su nombre ya era sinónimo de éxito. Actuaba en galas importantes, eventos oficiales y presentaciones multitudinarias. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que en ese mismo periodo comenzó a seleccionar con más cuidado sus compromisos, rechazando contratos que la alejaban demasiado de los lugares que consideraba emocionalmente seguros. Zacatecas, una vez más, aparecía como refugio silencioso. Un sitio al que regresaba siempre que podía, lejos de las cámaras. Con el paso de los años, su fama se volvió internacional, pero las decisiones que tomó entonces explican muchas de las elecciones que hoy sorprenden al público. Lucha Villa no buscaba únicamente reconocimiento, buscaba permanencia emocional, algo que la fama por sí sola no podía darle. Esa búsqueda, iniciada en los momentos más altos de su carrera, es la misma que décadas después la llevó a apostar nuevamente por el amor, demostrando que incluso en la cima del éxito, el corazón sigue marcando el camino. Para comprender a la mujer que hoy, a los 89 años, vuelve a sorprender al mundo con una decisión profundamente íntima, es necesario regresar al inicio, a una etapa marcada por la carencia, el silencio y una fortaleza forjada demasiado pronto. Lucha Villa nació en un México rural y austero, en los años 40, cuando el país aún cicatrizaba las heridas sociales y económicas de décadas anteriores. Su infancia transcurrió entre Chihuahua y otras zonas del norte, regiones donde la vida exigía trabajo desde temprana edad y donde los sueños parecían un lujo reservado para pocos. Desde muy pequeña, Lucha conoció el peso de la responsabilidad. La economía familiar era frágil, inestable, y los ingresos apenas alcanzaban para cubrir lo básico. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, con tareas domésticas que se repetían día tras día, mientras observaba cómo otros niños asistían a la escuela con mayor regularidad. Años después, documentos y testimonios de familiares revelarían que hubo periodos en los que tuvo que interrumpir su educación para ayudar en casa. Una decisión que entonces parecía inevitable, pero que dejó huellas profundas. En aquellos años, la música no era aún una promesa de futuro, sino un refugio. Cantaba mientras realizaba labores cotidianas, en patios de tierra, en cocinas humildes, en reuniones familiares donde la radio era el único vínculo con el mundo exterior. Vecinos de la época recordaron más tarde que su voz, incluso siendo niña, destacaba por una intensidad poco común, cargada de una emoción difícil de explicar para alguien tan joven. Sin embargo, nadie imaginaba que esa voz sería algún día escuchada en grandes escenarios. La adolescencia no trajo alivio inmediato. Al contrario, coincidió con momentos de mayor presión emocional. Cambios de residencia, rupturas familiares y la necesidad constante de adaptarse a nuevos entornos marcaron esos años. Registros personales encontrados décadas después muestran que Lucha desarrolló muy temprano una independencia forzada, aprendiendo a no depender emocionalmente de nadie. Una actitud que más tarde sería interpretada como carácter fuerte, pero que en realidad era un mecanismo de supervivencia. Uno de los detalles que hoy cobra especial relevancia es su temprana relación con la soledad. Aunque siempre estuvo rodeada de gente, Lucha creció con la sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar. Esa percepción se reflejaba en pequeños gestos. Largas caminatas en silencio. Cuadernos donde escribía pensamientos sueltos. Canciones incompletas. Frases que hablaban de despedidas sin nombre. Elementos que permanecieron ocultos durante décadas y que ahora permiten entender la profundidad emocional de su obra artística.
A finales de los años 40 y principios de los 50, el contexto social tampoco ayudaba. Ser mujer, joven y sin recursos limitaba las oportunidades. No obstante, comenzaron a aparecer señales tempranas de una determinación inusual. A pesar del cansancio, buscaba cualquier ocasión para cantar. Fiestas locales, reuniones comunitarias, celebraciones religiosas. Cada presentación, por pequeña que fuera, era una forma de afirmarse frente a un entorno que parecía destinado a apagar aspiraciones. Personas cercanas a su familia han contado que hubo momentos críticos, instantes en los que abandonar el canto parecía la única opción sensata. Sin embargo, algo la empujaba a continuar. No era ambición, sino una necesidad casi física de expresarse. Esa necesidad, nacida en la infancia, explica por qué años después su interpretación sería tan visceral, tan honesta, tan conectada con el dolor y la dignidad de la gente común. Así, entre privaciones, mudanzas y silencios prolongados, se fue construyendo la base emocional de Lucha Villa, una base invisible para el público durante mucho tiempo, pero esencial para comprender cada una de sus decisiones futuras, porque antes de la fama, antes de los aplausos y antes de los grandes escenarios, hubo una niña que aprendió demasiado pronto que la vida no regala nada, y que cada paso debía ganarse con esfuerzo y resistencia, después de una infancia marcada por la escasez y de una juventud atravesada por el esfuerzo constante. La vida personal de Lucha Villa se fue construyendo lejos de los reflectores, en un terreno mucho más complejo que el escenario. Sus padres, figuras discretas y poco documentadas públicamente, desempeñaron un papel decisivo en su carácter. El padre, hombre de trabajo duro y pocas palabras, inculcó desde temprano la idea de que la dignidad se defiende incluso en silencio. La madre, en cambio, fue el sostén emocional del hogar. Una mujer fuerte que, pese a las limitaciones económicas, protegió a sus hijos con una disciplina firme y un afecto contenido. Años más tarde, Lucha recordaría que fue de su madre de quien heredó la capacidad de resistir sin quejarse. La relación con sus padres no estuvo exenta de tensiones. El contexto social del norte de México en las décadas de 1940 y 1950 obligaba a priorizar la supervivencia por encima de los sueños personales. Existen testimonios familiares que señalan que, cuando Lucha empezó a manifestar su deseo de dedicarse al canto, la reacción inicial fue de preocupación, incluso de rechazo. No por falta de amor, sino por miedo a un mundo artístico incierto, especialmente para una mujer joven. Esa distancia emocional temprana explicaría, según amigos cercanos, su posterior dificultad para expresar afecto en el ámbito privado. Con el paso del tiempo y el crecimiento de su carrera, la figura de la familia siguió siendo un eje contradictorio en su vida. Aunque alcanzó notoriedad y estabilidad económica, nunca logró desprenderse del sentimiento de deuda con sus orígenes. En cartas privadas fechadas a finales de los años 60, escritas durante giras por Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, Lucha confesaba sentirse dividida entre el deber profesional y el deseo de permanecer cerca de los suyos. Esa tensión constante la acompañó durante décadas. En cuanto a su vida sentimental, Lucha Villa optó por una discreción casi absoluta. A diferencia de otras figuras públicas de su generación, evitó exponer sus relaciones ante la prensa. Se sabe que mantuvo vínculos importantes, algunos prolongados, otros marcados por la distancia impuesta por su agenda artística. Personas de su entorno han revelado que, en más de una ocasión, sacrificó relaciones personales por compromisos profesionales, una elección que asumió con entereza, pero que dejó huellas profundas. El tema de los hijos fue siempre delicado. Durante años circularon rumores, versiones contradictorias y silencios prolongados. Solo con el paso del tiempo se supo que la maternidad, para Lucha, estuvo atravesada por circunstancias complejas y decisiones difíciles. Fuentes cercanas afirman que existieron momentos en los que el deseo de formar una familia chocó frontalmente con la realidad de una carrera absorbente. Este conflicto interno, raramente abordado en entrevistas, se reflejaba indirectamente en la intensidad emocional de sus interpretaciones, especialmente en canciones que hablaban de renuncia, amor no correspondido y destinos truncados. A finales de los años 70 y principios de los 80, ya consolidada como una figura respetada, Lucha comenzó a redefinir su vida personal. Redujo el número de presentaciones, eligió con más cuidado sus proyectos y buscó espacios de mayor intimidad. En ese periodo, Zacatecas y ciertas zonas rurales se convirtieron en lugares recurrentes de retiro, donde podía reencontrarse consigo misma, lejos de las exigencias públicas. Fue también entonces cuando fortaleció vínculos familiares que habían quedado debilitados por años de ausencia.
Documentos y relatos recientes han revelado pequeños gestos que antes pasaron desapercibidos, visitas discretas a familiares, apoyos económicos silenciosos, encuentros breves pero significativos, señales de una mujer que, pese a la imagen de fortaleza inquebrantable, necesitaba reconstruir lazos afectivos. Estas acciones, mantenidas en reserva durante mucho tiempo, ofrecen hoy una nueva lectura de su carácter. No el de una artista distante, sino el de alguien que aprendió tarde a reconciliar éxito y cercanía emocional. Así, la vida personal de Lucha Villa se desarrolló entre responsabilidades familiares, silencios autoimpuestos y decisiones que marcaron su destino. Un recorrido íntimo que explica muchas de sus elecciones públicas y que sigue revelando, con el paso de los años, a una mujer profundamente humana, compleja y marcada por la búsqueda constante de equilibrio entre el deber y el corazón. Tras haber reconstruido lentamente los vínculos familiares y haber protegido durante años su vida íntima del escrutinio público, la salud actual de Lucha Villa se convirtió, de manera inevitable, en un tema de atención constante para sus seguidores. Con el paso del tiempo y la llegada de la vejez, su cuerpo comenzó a enviar señales que durante mucho tiempo permanecieron fuera del radar mediático. No hubo comunicados oficiales ni entrevistas dramáticas, sino un proceso silencioso, coherente con la forma en que siempre eligió enfrentar los momentos delicados de su vida. A partir de la década de 2010, quienes formaban parte de su entorno más cercano notaron cambios sutiles, reducciones progresivas en apariciones públicas, desplazamientos cada vez más breves y una preferencia clara por permanecer en espacios tranquilos, lejos del ritmo urbano. Fue entonces cuando Zacatecas volvió a cobrar un papel central, no solo como lugar simbólico, sino como un entorno elegido conscientemente por su clima, su calma y la sensación de seguridad emocional que le proporcionaba. En los últimos años, su rutina diaria se estructuró alrededor del cuidado constante. Consultas médicas regulares, tratamientos supervisados y una disciplina estricta en horarios y alimentación marcaron una nueva etapa. Personas cercanas revelan que Lucha asumió este proceso con una serenidad admirable, sin dramatizar ni ocultar la realidad a quienes la acompañaban. Para ella, la salud no era un enemigo, sino una condición que debía ser entendida y respetada. Existen registros de que, en determinados periodos, tuvo que enfrentar episodios de fragilidad física que la obligaron a guardar reposo prolongado, momentos que coincidieron con largos silencios públicos y que, en su momento, generaron especulaciones. Sin embargo, hoy se sabe que esas pausas no respondían a un retiro definitivo, sino a la necesidad de preservar energía y estabilidad. Su fortaleza ya no se medía en escenarios abarrotados, sino en la capacidad de adaptarse a un nuevo ritmo de vida. Uno de los aspectos más reveladores, conocido solo recientemente, es la relación emocional que desarrolló con este proceso, lejos de la negación. Lucha comenzó a hablar abiertamente con su círculo íntimo sobre el paso del tiempo, sobre la memoria, el cansancio y la importancia de elegir con cuidado cada día. Esa lucidez mental, destacada por quienes la visitan, contrasta con la imagen de vulnerabilidad física que algunos intentaron construir desde fuera. A lo largo de los años recientes, se volvió especialmente selectiva con las personas que podían acompañarla. Médicos, cuidadores y familiares formaron un núcleo reducido, casi inalterable, donde la confianza era el valor principal. Las visitas se planificaban con antelación y siempre en espacios conocidos, evitando traslados innecesarios. Esta organización meticulosa no solo protegía su salud física, sino también su equilibrio emocional. Otro detalle que hoy adquiere un nuevo significado es su relación con la música en esta etapa. Aunque ya no canta como antes, sigue rodeándose de melodías rancheras, grabaciones antiguas y letras que marcaron su vida. La música se transformó en una forma de terapia silenciosa, una compañía constante que le permitía reconectar con su identidad sin exigencias externas. En esos momentos íntimos, según relatan personas cercanas, Lucha se muestra reflexiva, serena, plenamente consciente de su trayectoria. En fechas recientes, su estado de salud ha sido descrito como estable dentro de su condición, una expresión que resume años de cuidados, ajustes y aceptación. No hay urgencias ni sobresaltos, pero sí una atención permanente, casi ritual, a cada detalle cotidiano. Desde caminatas cortas hasta largos periodos de descanso, todo responde a un equilibrio cuidadosamente construido.
Este presente marcado por la vigilancia médica y la introspección no apagó su voluntad ni su capacidad de decisión. Al contrario, parece haber reforzado una idea que atraviesa toda su historia: vivir conforme a sus propios términos. Incluso ahora, cuando el cuerpo impone límites claros, Lucha Villa continúa ejerciendo control sobre su tiempo, su espacio y sus afectos, preparando cada jornada con la misma determinación que alguna vez la llevó a conquistar escenarios. Solo que hoy, la batalla es más silenciosa y profundamente personal. Todo lo vivido hasta ahora, la infancia dura, la fama temprana, los silencios familiares y la actual etapa de cuidado, forma parte de un trayecto vital mucho más amplio, el de una mujer que nunca permitió que una sola etapa definiera por completo su destino. La vida de Lucha Villa avanzó siempre a través de ciclos, marcados por decisiones firmes y en ocasiones dolorosas, tomadas lejos de la mirada pública. Tras consolidarse como una figura imprescindible de la música ranchera y del cine mexicano en los años 60 y 70, su existencia entró en una fase de intensa actividad profesional. Durante décadas, su agenda estuvo dominada por giras continuas que la llevaron por todo México y también por comunidades mexicanas en Estados Unidos. Ciudades como Los Ángeles, San Antonio, Houston y Chicago se convirtieron en paradas habituales, escenarios donde su voz resonaba como un vínculo directo con la nostalgia y la identidad de miles de migrantes. Aquellos viajes, sin embargo, implicaban largas ausencias del hogar y una vida prácticamente nómada. A finales de los años 80, comenzaron a aparecer signos de desgaste que entonces fueron interpretados solo como cansancio laboral. Cancelaciones esporádicas, cambios de último momento en repertorios y periodos de descanso más prolongados revelaban que el ritmo sostenido durante décadas empezaba a cobrar factura. Documentos de producción y testimonios de músicos que trabajaron con ella indican que ya en esa etapa Lucha imponía límites claros, menos fechas consecutivas, traslados más cortos, mayor control sobre los horarios. Los años 90 marcaron un punto de inflexión. Sin abandonar por completo la escena, Lucha Villa comenzó a redefinir su relación con el éxito. Eligió proyectos específicos, participaciones puntuales y colaboraciones que tuvieran un valor personal más que comercial. Fue entonces cuando se intensificó su vínculo con ciertos lugares que funcionaban como refugios emocionales, entre ellos Zacatecas y zonas rurales donde podía pasar desapercibida, lejos del reconocimiento constante. En paralelo, su vida se pobló de gestos discretos que durante mucho tiempo pasaron inadvertidos. Apoyos a jóvenes artistas, contribuciones anónimas a causas culturales y sociales, visitas no anunciadas a comunidades pequeñas donde había cantado en sus inicios. Estos actos, confirmados solo años después por terceros, muestran una faceta menos conocida. La de una mujer consciente del impacto de su trayectoria y comprometida con devolver parte de lo recibido. Con la llegada del nuevo milenio, su presencia pública se volvió más esporádica, pero no por ello menos significativa. Cada aparición era recibida como un acontecimiento. Entrevistas contadas, declaraciones medidas y una narrativa cuidadosamente controlada reflejaban su deseo de preservar la intimidad conquistada con esfuerzo. En ese periodo comenzó también un proceso interno de revisión personal, una mirada hacia atrás que no buscaba nostalgia, sino comprensión. Amigos cercanos relatan que Lucha dedicó largos periodos a ordenar archivos, fotografías, grabaciones y documentos personales, un ejercicio silencioso de memoria en el que cada objeto parecía cumplir una función, cerrar etapas, reconciliarse con decisiones pasadas y aceptar aquello que no pudo cambiar. Algunas de esas revisiones dieron lugar a revelaciones tardías, pequeños detalles de su vida que solo ahora empiezan a salir a la luz y que ayudan a entender la coherencia de su camino. Lejos de los escenarios multitudinarios, su vida cotidiana adquirió un ritmo distinto, más pausado, pero no menos intenso. Lecturas, conversaciones profundas, caminatas breves y una relación constante con la música formaron parte de una rutina que priorizaba la calidad del tiempo por encima de la cantidad. En ese contexto, la noción de retiro nunca fue absoluta, más bien se trató de una transformación progresiva, acorde con su carácter. A lo largo de toda su vida, Lucha Villa se negó a encajar en moldes preestablecidos. No aceptó que la pobreza definiera su infancia, ni que la fama dictara su intimidad, ni que la edad impusiera silencio. Cada etapa fue enfrentada con la misma lógica: adaptarse sin renunciar a la esencia. Esa coherencia, visible solo cuando se observa el conjunto de su trayectoria, explica por qué sus decisiones actuales no son rupturas, sino continuaciones naturales de una vida guiada por la autonomía y la conciencia personal.
Así, su existencia no puede resumirse en un solo logro ni en un único episodio. Es una suma de caminos recorridos, de pausas necesarias y de elecciones que, vistas en retrospectiva, revelan una historia profundamente humana, tejida con constancia, resistencia y una inquebrantable fidelidad a sí misma. Con el paso de los años, la vida de Lucha Villa entró en una etapa marcada no por la retirada, sino por una relectura profunda de su propia existencia. Ya lejos de los compromisos masivos y de la presión constante del éxito, comenzó un periodo silencioso, casi invisible para el gran público, pero decisivo en la construcción de su legado personal. A partir de la segunda década del siglo XXI, su tiempo se organizó de manera distinta, menos fechas, menos viajes, pero una atención mucho mayor a cada decisión cotidiana. En esos años, Lucha pasó largas temporadas en espacios que habían sido significativos desde mucho antes. Zacatecas volvió a convertirse en un punto de anclaje, no solo como lugar de descanso, sino como escenario de introspección. Allí, según personas cercanas, dedicaba horas a revisar fotografías antiguas, recortes de prensa y grabaciones inéditas. Algunas de esas cintas, fechadas entre finales de los años 60 y mediados de los 70, contenían versiones alternativas de canciones conocidas y ensayos que nunca llegaron al público. Detalles que ahora revelan una artista mucho más perfeccionista y autocrítica de lo que su imagen pública dejaba ver. Otro aspecto poco conocido de esta etapa fue su relación con el tiempo. Lucha comenzó a marcar fechas importantes en cuadernos personales, aniversarios de conciertos decisivos, encuentros clave, despedidas que habían quedado abiertas. No se trataba de nostalgia, sino de un intento consciente por ordenar su historia, por entender cómo cada elección había influido en la siguiente. Este ejercicio íntimo coincidió con visitas discretas a lugares que habían sido fundamentales en su carrera, como antiguos teatros en Ciudad de México, o recintos ya desaparecidos donde había cantado por primera vez ante públicos numerosos. A medida que avanzaba esta fase, también se hizo evidente un cambio en su manera de relacionarse con quienes la rodeaban. Redujo aún más su círculo, priorizando conversaciones largas y profundas con personas de absoluta confianza. En esos encuentros, según relatos posteriores, Lucha hablaba sin prisa de temas que antes evitaba. El miedo al olvido, la carga de representar a toda una tradición musical y la presión que implicó, durante décadas, sostener una imagen de fortaleza inquebrantable. En paralelo, surgieron señales que hoy permiten entender mejor ciertas decisiones recientes. Desde años atrás, había expresado en privado el deseo de cerrar ciclos de manera consciente, sin dejar asuntos pendientes. Esto se reflejaba en gestos pequeños pero significativos, cartas escritas a mano, llamadas inesperadas a personas del pasado, incluso disculpas tardías por ausencias que entonces parecían inevitables. Estos actos, mantenidos en reserva, muestran una voluntad clara de reconciliación consigo misma y con su entorno. La vida cotidiana, lejos de ser monótona, adquirió un carácter casi ritual. Despertar temprano, escuchar música en volumen bajo, caminar brevemente y descansar largas horas formaban parte de una rutina diseñada para preservar energía y claridad mental. En ese contexto, la fama ya no tenía un peso central. Era un recuerdo constante, sí, pero no una necesidad. Lo esencial pasó a ser el control sobre su tiempo y la posibilidad de decidir sin presiones externas. Al mismo tiempo, su figura seguía generando interés público. Cada rumor, cada aparición esporádica alimentaba especulaciones. Sin embargo, Lucha eligió no responder directamente. Su silencio no era evasión, sino coherencia con una vida que siempre se negó a ser explicada por otros. Esa actitud, mantenida hasta hoy, refuerza la idea de una mujer que entendió temprano que la verdadera autoridad sobre su historia solo podía ejercerla ella misma. Así, su vida continuó desplegándose en capas sucesivas, algunas visibles, otras apenas perceptibles. Una existencia que no se detuvo con el fin de los aplausos, sino que se transformó, adaptándose a nuevas prioridades, nuevos ritmos y nuevas formas de significado. Cada día, cada gesto, cada recuerdo revisitado formó parte de un proceso continuo, en el que pasado y presente dialogaron sin urgencia, construyendo una trayectoria que aún sigue revelando matices y verdades largamente guardadas. En este punto de la historia, más allá de la fama, los escenarios y los titulares, lo que queda es la mujer. El ser humano que vivió, luchó, amó y resistió en silencio durante décadas. Lucha Villa no es solo una voz legendaria de la música ranchera, es el reflejo de una generación que aprendió a seguir adelante aun cuando la vida no ofrecía garantías.
Su recorrido nos recuerda que detrás de cada aplauso hubo sacrificios invisibles, decisiones difíciles y una fortaleza que pocas veces se muestra ante el público. Hoy, su historia merece ser contada con respeto, con empatía y con memoria. Merece que nos detengamos a escuchar no solo sus canciones, sino también los silencios que la acompañaron. Si esta vida te ha conmovido, si sientes admiración por su valentía y su humanidad, demuéstralo. Regálale un like a este video para que más personas conozcan su historia. Compártelo con quienes aman la música y las historias reales de vida. Suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos profundos, humanos y llenos de emoción como este. Tu apoyo no es solo un gesto digital, es una forma de mantener vivo el legado de quienes marcaron nuestras emociones y nuestra memoria colectiva.